El ordenamiento jurídico ha construido las herramientas, no solo en Colombia, sino en el mundo, para proteger a los cómics. Hablamos con un experto. En este primer seminario de Derecho de Autor que estamos haciendo aquí en Corferias, aquí en la Comic Con, establecíamos precisamente de que se necesita el cómic colombiano una profundización en todos los ámbitos del derecho de autor, como lo vienen siendo las obras audiovisuales, los videojuegos, que estas empresas que producen videojuegos o que producen animación aquí en Colombia, en Latinoamérica, pueden dedicar el esfuerzo, no solamente corporativo, sino también legal, para poder desarrollar todo tipo de producciones que puedan aumentar la visión característica del cómic colombiano y en general el latinoamericano. La propiedad intelectual está dividida en varias partes, está dividida principalmente en propiedad industrial y en derecho de autor. La propiedad industrial está basada en la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene pues, digamos, su centro de protección ahí. Y la Dirección Nacional de Derecho de Autor es la que defiende los derechos de autor y que tiene políticas públicas en general sobre este tema. Ahora, ya pues teniendo en cuenta esto, aquí en Colombia contamos con varias normativas, tanto a nivel regional como a nivel colombiano. A nivel regional tenemos la decisión andina 351 de 1993, en la cual nos permite dar un amplio margen sobre la protección de los derechos morales, los derechos patrimoniales, todo lo general que viene siendo la protección de los derechos de autor. También podemos encontrar las limitaciones y excepciones al derecho de autor, también podemos encontrar los tipos de contratos que podemos encontrar dentro de la industria. Uno de ellos, por ejemplo, el más común es el derecho el contrato de edición, que es directamente exclusivo, como por ejemplo para el tema de los cómics y para los libros. También encontramos la Ley 23 de 1982, una norma que es un poquito más vieja, pero que tiene un interés, digamos, particular dentro del estatus colombiano, ya que tienen definido muchas más especificaciones, como por ejemplo qué hacer cuando hay un contrato laboral, un contrato de prestación de servicios, o cuando hay un contrato de obra por encargo, de obra por labor. Entonces ahí nos dan, digamos, unas funciones más específicas. Adicionalmente encontramos también qué hacer en un proceso contencioso, por ejemplo, si vamos a ir a un proceso de conciliación, quiénes son los encargados. Por ejemplo, la Dirección Nacional de Derecho de Autor tiene un centro de conciliación y arbitraje relacionado con este tema. También cuenta con una oficina de asuntos jurisdiccionales que actúa como un juez de la República en casos específicos como de derecho de autor, tal cual como la tiene la oficina de asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, pero esto es para temas de propiedad industrial. Está la perspectiva del autor y está la perspectiva del editor. Desde la perspectiva del autor, en primer momento, el autor tiene que conocer muy bien qué está cediendo, porque por lo general hay empresas que aprovechan este tipo de circunstancias para ceder todos los derechos de forma universal. O sea que puedo yo ceder todos mis derechos de reproducción, los derechos de comunicación pública, los derechos de distribución, los derechos de transformación, todo se los cedo a ella y al autor que le queda. No puede negociar a otras partes esos otros derechos de propiedad intelectual, como por ejemplo lo que pasó con J.K. Rowling, la autora de Harry Potter. Ella cedía más que todo para las editoriales el derecho de reproducción y distribución, pero se quedaba consigo los derechos de comunicación pública, tanto así que le tuvieron que pedir a ella, los productores audiovisuales, permiso directamente a ella para poder hacer las películas en el cine. Entonces ahí hay una oportunidad precisamente a todos aquellos que se dedican a la propiedad intelectual y en el mundo de los cómics y la animación y también el tema del manga, los que se dediquen aquí a esto en Colombia, que pues sepan qué es lo que van a poder ceder. Si van a hacer los derechos de reproducción y distribución, que eso es exclusivo directamente a las editoriales,
y se van a quedar consigo los derechos de comunicación pública, los de puesta a disposición, que son prácticamente para hacer transformación de obras, también al cine, hacer series, hacer radiolibros, hacer distintos tipos de obras que le puedan permitir tener una amplitud de derechos relacionados pues, con su comercialización.